Ver, hubo una mano negra la semana pasada que metió la mano y por eso el dólar picó para arriba. No, yo creo que el mercado esperaba que en la conferencia de prensa nosotros dijéramos día y hora de cuándo se terminaba el cepo. Eso no fue así, ni va a ser así, está bien que no sea así, sino que el cepo se va a terminar cuando en el gobierno estemos seguros que no le vamos a provocar ninguna desestabilización en el mercado de cambios que impacte en la tasa de inflación, que es el primer objetivo de este gobierno, terminar con el peor impuesto que hay en cualquier país, que es la inflación. ¿Por qué subió el dólar? Bueno, por esto, porque había la expectativa de que hubiera más definiciones sobre el cepo. Y después también la estacionalidad de la demanda de dinero, yo te diría, y un poco las importaciones de gas. El mayo que tuvimos fue muy frío, las importaciones de gas que se hicieron se pagaron en junio, hizo que las reservas no subieran, eso generó un poquito de temor. Pero a ver, la tranquilidad que le quiero dar a la gente que no hay ninguna chance de que haya una desestabilización macroeconómica como la que hemos tenido en el pasado. Acá tenemos déficit cero fiscal y además la novedad del viernes 28, que en la cual hay que enfatizarla, se ha terminado con el déficit cuasi fiscal, se ha terminado con la deuda cuasi fiscal, que algunos tenían el temor que se terminara confiscando para que lo entienda la todo el mundo, deuda. ¿qué es la deuda cuasi fiscal? A ver, uno tiene el fisco, el Estado, y eso es lo que se conoce como déficit fiscal cuando hay déficit. Y después está el Banco Central. Y el Banco Central también tenía déficit. Y a ese déficit se le llama cuasi fiscal, porque no es el fiscal. Ahora, ¿por qué se le dice cuasi fiscal? Y porque el Banco Central se estuvo endeudando y por lo tanto teniendo que pagar una tasa de interés sobre esa deuda, y ese es el déficit cuasi fiscal, porque el Estado tenía déficit que se financiaba con emisión de dinero que el Banco Central terminaba chupando el mercado con deuda, sobre la cual pagaba una tasa de interés, y ese es el déficit cuasi fiscal, que se terminó sin licuación, sin confiscar los depósitos. Por eso se inaugura una segunda etapa, aprovechando el pacto de mayo que se va a firmar mañana en Tucumán. Es una segunda etapa asignada por la no existencia de déficit ni fiscal, que ya había terminado desde el 1 de enero, ni cuasi fiscal. Pero eso va a servir y además para que... viene toda la reforma que viene con el pacto de mayo y la reforma que va a promover el ministerio de Federico Sturzenegger. ¿Y qué efecto puede tener esa reforma? O sea, ¿con qué se come eso con el crecimiento de la economía? De una economía que no crece. A ver, la economía ya dejó de caer, esa es la primera gran noticia. ¿Ese es el dato? Sí. Dejó de caer, la economía claramente dejó de caer ahora. Todavía no rebotó. Ahora, un momento, acá hay que hacer un montón de aclaraciones. Dejó de caer, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Bueno, caímos de planta baja que estábamos en agosto, caímos septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y ahí caímos tanto que terminamos en el 10º subsuelo. Y desde el 10º subsuelo empezamos a recuperarnos a partir de junio y julio. Ahora, hasta que volvamos a la planta baja, vamos a estar hasta fin de año como mínimo. Por lo tanto, acá va a haber para todos los gustos hasta que volvamos a planta baja a fin de año. A ver, José Luis. Va a estar el que va a decir, che, estamos todavía en territorio negativo comparado con el 2023. Está bien, pero yo te digo, también nos empezamos a recuperar el 10º subsuelo. Está bien. Y para redondear, la reforma que propone la ley bases, la reforma fiscal que propone el paquete fiscal, que ya es ley del Congreso, más la reforma que se firma mañana, que son 10 reformas muy importantes. ¿Qué reformas son las de mañana? El del Pacto de Mayo. El del Pacto de Mayo. La reforma previsional, la reforma impositiva, la reforma de la coparticipación federal. Pero, José Luis, eso sí. es un decálogo de buenas intenciones. Está bueno, pero... es como decir, declaremos esencial a la educación, y sí, vamos todos. Yo no veo que este gobierno tenga buenas intenciones solamente, sino que las lleva a cabo. Este gobierno dijo déficit cero y hizo déficit cero. Este gobierno dijo vamos a terminar con el déficit cuasi fiscal sin confiscación y lo hizo. Este gobierno dijo que iba a terminar con los gerentes de la pobreza y terminó con la intermediación de los planes sociales. Ahora ha propuesto
que se terminó la puerta giratoria para la inseguridad y ha mandado y está trabajando y va a enviar próximamente al Congreso una ley que baje la edad de inimputabilidad. El presidente ha anunciado una reforma educativa. De que el primer voto sea a los 13 años, igual ¿Cómo? que ¿Alguien está proponiendo de que el primer voto sea a los 13 años, igual que la edad de imputabilidad? Mirá, yo me reúno a menudo con el presidente, hablo con... ¿Y no escuchaste eso? No, Okay. no, la verdad que no. Con Cuno y Levarón he hablado, seguido, también con Sandra Petovelo, nunca escuché de eso de ellos. Ajá. Hay un cuadro, ponelo por favor, es el semáforo que publica, creo que la Secretaría de Programación de Economía, publicó, es hasta mayo. A ver, está muy chiquito, no lo vamos a poder detallar, pero este es el semáforo, ¿viste la tabla del semáforo? Mirá, perdón, me voy a parar. Perdón, José Luis, ¿eh? No, vamos juntos. Mirá, actividad inmobiliaria, está muy chiquito porque son muchos ítems, ¿ves? Lo que dice el gobierno es que este cuadro hasta febrero, marzo, era todo rojo. Y que ahora hay un poquitito más de verde, ¿ves? El verde está en sector agropecuario. Bueno, la construcción sigue roja, evidentemente. La industria por ahí, el comercio exterior, el consumo sigue bastante rojo. Actividad y empleo. Lo que vos decís, lo que dice el presidente, lo que dice Caputo es, che, los sectores no se va a crecer ni de manera uniforme, ni va a ser un boom de crecimiento, ni esto va a ser Alemania ni Irlanda dentro de 5 minutos. Eso está claro, ¿no? Sí, y es razonable y es sano que sea así, porque la Argentina, ahora que tocó el piso de la caída de la actividad económica y que empieza la recuperación, lo va a hacer sobre bases muy sanas, sobre la base de la desregulación económica, de la liberalización de mercados, de la reforma laboral, de la reforma previsional. Y esas no son cosas que te vayan a impactar de golpe. Así que, por lo tanto, de manera sin pausa, pero despacio, la economía sin duda que se va a recuperar y vamos a tener un mejor 2025, no hay duda. Y mientras tanto, José Luis, creo que es un dato de la UCA de hoy, o de ayer, no recuerdo, dice que la pobreza está llegando casi al 60%, 50 y pico por ciento, y la indigencia también altísima, no recuerdo el número, pero muy, muy alta. No sé si lo incluye la UCA, pero hay datos de desempleo que suman decenas de miles de argentinos. A ver, el último dato de desempleo oficial es el del INDEC del primer trimestre, si no me equivoco dio 7,7. Esos son más de 2 puntos. Pensemos que la población económicamente activa está en 26 millones de personas aproximadamente. 2 puntos superior al desempleo que teníamos a fines del año pasado. A ver, esos son datos que nos preocupan, pero sin duda que nos preocupan. Ahora, y que sabían que iba a suceder. Sí, que la devaluación más el ajuste... lamentablemente son los daños que hay cuando uno para una crisis como que la Argentina tenía plantada por culpa del maldito kirchnerismo. A ver, lo que hay que pensar que Argentina de fines del año pasado y principios de este era un país donde era una casa que se estaba prendiendo fuego y en el gobierno hemos apagado el incendio, perdimos la mitad de la casa y la otra mitad de la casa que la salvamos, bueno, nos quedó llena de agua, con ceniza, con escombro. O sea, no hay nada que haya quedado 10 puntos respecto a lo que teníamos a fines del año pasado antes del incendio, que fue por culpa de lo que hizo el kirchnerismo. O sea, nosotros vinimos a apagar el incendio que dejó el kirchnerismo. Ahora, cuando uno apaga un incendio, lamentablemente pierde una parte y la otra parte te queda chamuscada. ¿Qué significa? La parte que perdimos y que vamos a recuperar es el desempleo, la pobreza. La parte que quedó chamuscada es la recuperación económica. ¿Por qué? Porque hemos parado la caída. Ahora comienza la recuperación muy lenta, pero sobre base muy sana, que es una reforma estructural. Insisto, con la segunda etapa de gobierno que se inicia mañana con el Pacto de Mayo. ¿Por qué te parece tan importante? Es una segunda etapa porque no solo tenemos un Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sino que se firma el Pacto de Mayo con 10 reformas estructurales importantes, sino que además arranca una segunda etapa del gobierno porque ya no tenemos ni siquiera el déficit cuasi fiscal. El déficit fiscal había desaparecido ya del 1 de enero, del 10 de diciembre, pero ahora se le agrega que tenemos déficit cuasi fiscal cero, cada vez se está liberalizando más la economía, de a poco va desapareciendo el cepo, se está normalizando el pago de importaciones, e insisto,
vamos a una reforma estructural muy profunda para la Argentina. ¿Y qué le diría a quienes sostienen que tienen errores en la gestión y la implementación? Que dicen, por ejemplo, vamos a cerrar el INADI y el INADI sigue en pie. Que dicen, no sé, vamos a terminar con TELAM y TELAM sigue en pie. Que no terminan de implementar lo que anuncian. Bueno, a ver, si nos paramos en los medio vaso vacío, pero te podés llenar de medio vaso vacío. ¿Querés que te cuente otro medio vaso vacío? Sí, sí. La ley bases. La ley bases original tenía 664 artículos. ¿Responsabilidad de quién? El que quiere mirar el medio vaso vacío, salió la ley base que era menos de la mitad. Está bien, pero yo te podría hablar de... No, o te puedo decir, salió después de 6 meses, ¿no? Que fue el gobierno que más tardó en meter una ley. Está bien. Salió después de 6... Ahora, yo te puedo contar un montón de medio vasos llenos. Dale. Sobre la ley bases, está bien. Salió después de 6 meses. Una ley bases que es una mega transformación de la Argentina. Sí. En minoría en ambas cámaras. Mañana se empieza a promulgar, ¿no? Sí. Sí. Te podría contar otro medio vaso lleno. Evitamos una mega crisis que podría haber sido un 75, Rodrigazo, un 2001, una hiper. Terminamos con el déficit fiscal, terminamos con el déficit cuasi fiscal sin fijar depósitos. Vamos a una reforma educativa, a una reforma del sistema de seguridad. Argentina tiene otro lugar en el mundo. Ya no tenemos como socio a lacras como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Irán. Somos socios del mundo civilizado. O sea, me parece que tenemos otra Argentina. Ahora, hay medio vaso vacío, pero por supuesto, y lo va a seguir habiendo, porque este es un gobierno en minoría que arranca de cero en una Argentina absolutamente destruida. A ver, los daños del kirchnerismo son daños que estamos haciendo el esfuerzo para tratar de que no sean permanentes. A ver, la destrucción de la educación en la Argentina y cómo se le quemó la cabeza a la gente es un daño que yo tengo algún temor que sea casi permanente. Sí. El esfuerzo que tenemos que hacer en el gobierno para que este daño no sea permanente es gigantesco. Acá hay que hacer Sarmiento todos los días para que los daños que metió el kirchnerismo no sean permanentes. Por ejemplo, Sarmiento decía, hay que educar al soberano, obsesión nuestra. Sarmiento decía que cada vez que se construye una nueva escuela es una cárcel menos que se construye. Sí, claro. Eso es nuestro norte. Ahora, que la política le sirva a la gente. Una cosa inédita en un país que ha puesto a la gente al servicio de la política. Nosotros queremos que la cosa se haya dado vuelta, que la política le sirva para algo a la gente, además de pagar impuestos. ¿Qué le dirías a quienes dicen que el presidente es demasiado agresivo con otros jefes de Estado? Hoy, por suerte, a Lula todavía no le dijo nada, pero que se pelea con todos, que eso le hace mal a los estados, que le hace mal a los acuerdos. Con España, con Brasil... Si vamos a hablar del Mercosur, yo diría... Terminemos con la patraña del Mercosur. Mercosur es Mercado Común del Sur. Ahora, para que exista Mercosur, tiene que haber una coordinación de políticas económicas entre los miembros, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil. Nunca hubo coordinación de política macroeconómica, porque incluso ni siquiera se dio la condición previa a la coordinación de política macroeconómica, que es tener un tratado de libre comercio. El Mercosur ni siquiera es un tratado de libre comercio. Entonces, no nos mintamos más, o lo damos de baja al Mercosur, o hacemos lo que realmente tiene que ser, solamente un tratado de libre comercio. No hay nada que coordinar, no hay nada que coordinar. ¿Querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo, perdón? ¿Querés ser gobernador de la provincia de Buenos Aires? No, más que querer ser gobernador. Yo quiero seguir ayudando a la transformación de la Argentina y que este país deje de ser una villa miseria. Estaré donde el presidente crea que yo soy más útil. Hoy nosotros tenemos un proyecto de poder con el presidente hacia adelante, eso no hay duda, y de transformación de la Argentina. Poder para transformar la Argentina para que le sirva a los argentinos. Ese es el proyecto que tenemos en conjunto con el presidente. Hoy el presidente considera que yo soy muy útil en la Cámara de Diputados, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, como vocero de la transformación que hay de la Argentina, porque para mí es natural defender esto, porque toda la vida pensé así. Mi primer voto en el año 83, cuando tenía 21 años, fue Álvaro Alzogaray cuando se candidateó a presidente. Así que soy liberal de toda la vida, por lo tanto defender esto para mí es algo fácil, natural, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Hay que hacer una alianza, fusionarse, una coalición, marcar una hoja de ruta común, pero que cada uno reserve su identidad, conjuntos por el cambio. Mira, más allá de mi opinión, lo que le importa a la gente es lo que puede llegar a pasar, más allá de mi opinión.
Pero lo que, con todo respeto del mundo, ha decidido el PRO, y yo se lo recontra respeto, es que para el año que viene se haga el intento de confluir electoralmente para empezar a derrotar al kirchnerismo, particularmente en la provincia de Buenos Aires. A ver, Sí. El nido de las ratas del kirchnerismo es la provincia de Buenos Aires. Y hay que ganarles ahí en el 25 y en el 27 para que no tengan lugar en la política argentina. ¿Y por qué es bueno que el kirchnerismo desaparezca de la vida política argentina? Porque uno no puede tener adentro del sistema político argentino una alianza, un espacio político que persiga como objetivo la miseria absoluta y la indigencia de los argentinos. Y el choreo. Y el choreo. Pero, digamos, no puede ser que el proyecto político de un partido político, espacio político, sea la miseria del pueblo. Uno como político tiene que lograr que la Argentina y los argentinos vivan cada vez mejor. Y eso está todo inventado ya como se hace desde la política para que la gente viva bien. Vos tenés que mirar a Chile, a Brasil, podés mirar a Paraguay en el continente, mirá a Estados Unidos, mirá a Alemania, a Suiza. ¿Cómo va a mirar a Nicaragua? ¿Cómo va a mirar a Venezuela? ¿Cómo va a mirar a Cuba o a Irán? Eso es la miseria y eso es lo que quiere el kirchnerismo. Y al kirchnerismo hay que asestarle una dura derrota el año que viene y el 27. Gracias, Esper, por haber Un venido placer, acá. buenas noches. Nos está llamando de corriente rápido.